buenos días para todos y todas. Señor les bendiga. Muy bien, agradecemos al Señor por este espacio tan importante. Y bueno, cordial bienvenida a todos los estudiantes presenciales, virtuales. Vamos a ver si eso se arregla aquí. Listo. Bienvenido a todos nuestros colegas, profesores, a todo nuestro personal administrativo de servicios generales, a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan también a través de las redes. Y bueno, nuestro eslogan el día de hoy tiene que ver con somos formados en la fe y enviados a servir, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente servir y acompañar en un entorno académico, un entorno laboral que exige muchas cosas muchas veces? Bueno, para responder esta pregunta, quiero que viajemos a un punto importante en la historia bíblica. Hoy hemos titulado Acompañar como Jesús acompañó. Pero yo le agregué algo más allí al título de el Melech al Nagid, ¿no? Son dos palabritas allí en hebreo que ya hemos de explicar brevemente. Formados para la fe y enviados para servir. Muy bien. Ya puedo pasar acá, ¿cierto? Bien. No se puede más grande, ¿cierto? No hay posibilidad. Es el tamaño que tiene. Muy bien. Bueno. Es importante entender algo en este contexto bíblico y en este punto de partida de este Salmo 23. ¿Qué significa realmente servir y acompañar como Jesús lo hizo? Pero antes quiero que hagamos ese viaje importante acerca de la petición del pueblo de Israel. Está rayando por allá más o menos el año 1030 antes de Cristo, y en el primer libro de Samuel, estoy haciendo una referencia histórica para poder entrar al Salmo 23 con un contexto importante. En ese primer libro de Samuel, en el capítulo 8, el pueblo de Israel le está haciendo una petición a Dios: danos un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y la palabra que utiliza allí como rey es la palabra Melech. La palabra Melech que se traduce como rey. ¿Qué significa Melech? Y por esta palabra, esa petición del pueblo de Israel causó mucha angustia en el profeta Samuel, y más angustia le está causando al Señor, a quien le están pidiendo este rey. ¿Qué significa esta palabra Melech? Bueno, Melech en sí encierra un monarca con un poder y una autoridad absolutista. Es decir, yo soy el rey que ustedes pidieron, por lo tanto, deben atenerse a lo que yo les voy a hacer. Y usted en su casa puede leer el primer libro de Samuel, capítulo 8, donde nos va a narrar qué es lo que realmente va a hacer ese rey con el pueblo de Israel. El rey, pues, digamos, de estatus, como lo pinta esta petición, es el rey que de alguna manera tiene un poder, tiene una autoridad, pero es el rey que gobierna desde la distancia. Sin embargo, exige todos los días resultados, exige tributo, y él se sienta en su trono para ser servido, porque para eso pidió el pueblo de Israel el rey. Era una figura muy importante, una figura de poder, ¿no? Y el mundo lo aplaudía, porque eso es lo que nosotros queremos. La decisión nuestra, según el pueblo de Israel, es dejar de tener a Dios como nuestro rey, y ahora queremos a un ser humano de carne y hueso como rey. Sin embargo, Dios es un poco condescendiente con el pueblo de Israel y le dice a Saúl: listo, el pueblo de Israel está pidiendo un rey, pero Dios responde al pueblo ungiendo a Saúl, ungiendo a David y ungiendo a Salomón posteriormente, pero Dios utiliza otra palabra para referirse a ese ungido o a ese líder, y utiliza la palabra
Nagid. Ah, qué bueno que está en un tamaño mejor. Nagid. Pero la palabra Nagid tiene una referencia bastante importante porque tiene que ver con una especie de mayordomo o una especie de siervo. Un Nagid es un líder, pero en su raíz es aquel que va al frente para guiar al pueblo con el énfasis de protegerlo y pastorearlo. Ese es el propósito del líder que Dios le quería dar al pueblo de Israel. Inicialmente Saúl no fue ungido como Melech, sino que fue ungido como un Nagid. David fue ungido como un Nagid y no como un Melech. Pero ¿qué pasó con el corazón de estos hombres? Cambiaron a lo largo del caminar, a lo largo del camino, y su corazón se volvió en un Melech. Es decir, soy un rey absolutista, que aquí se va a hacer lo que yo les estoy diciendo. Es decir, el Melech, ese rey, domina y exige a sus servidores, exige servicio, pero el Nagid acompaña y es enviado a servir. Ese era el propósito inicial de Dios. ¿Por qué contextualizamos con estas dos palabras tan importantes? Estamos contextualizando esto porque precisamente para entender el Salmo 23 tenemos que entender la experiencia del escritor de este salmo, que en un momento fue ungido como un Nagid, como una persona que fue ungido para acompañar y para servir, pero su corazón se volvió por encima de sus hermanos y se volvió en ese rey absolutista que lo que hacía era buscar servicio para sí. El Melech es intocable y eso es lo que el pueblo estaba esperando. El Nagid es aquel que tiene el corazón del buen pastor. Para comprender por qué el Señor es mi pastor, desde la pluma, desde los labios, desde el pensamiento del escritor del Salmo 23, debemos revisar y tener en cuenta este contexto. De modo que cuando Jesús vino, no se presentó como el Melech de Israel. ¿Cómo se presentó? Como el Nagid del pueblo de Israel para servir como ese buen pastor. Para entender un poco más esta parte, vamos a tratar tres dimensiones importantes del acompañamiento para saber cómo el Salmo 23 nos ayuda a ver o a analizar para que nosotros podamos acompañar como Jesús acompañó y haciendo eco de ese eslogan tan hermoso, ¿no? ¿Cuál es el eslogan? Formados en la fe, ¿para qué? Y enviados a servir. Muchas gracias, pastor. Para entender cómo debemos acompañarnos mutuamente en esta comunidad en la cual estamos, gracias al Señor el día de hoy, la Unibautista, vamos a mirar el Salmo 23, que fue escrito precisamente por un hombre que atravesó una experiencia no muy agradable y que lo conllevó a acarrear unas consecuencias difíciles por haber cambiado su llamado y su rol en su caminar. Escrito precisamente atribuido a David, aunque desde la traducción bíblica es un poquito complicado hablar del Salmo de David, puesto que la preposición que aparece allí en el hebreo, la preposición le, puede darnos que se traduzca como salmo para David, salmo en honor a David o salmo escrito para David. No hay una referencia certera o salmo de David que pertenece a la colección de los salmos de David. Sin embargo, entendiendo que David escribió este precioso salmo, es alguien que tuvo que haber vivido esa experiencia. Y a través de ese salmo 23 vamos a buscar la primera dimensión que tiene que ver con acompañar, es proveer descanso y dirección. El Salmo 23, 1 al 3, nos va a decir: el Señor es mi pastor y nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos reflexionar de este precioso texto? El entorno en el cual nosotros estamos, porque yo vengo a hablar a mi comunidad en la cual estoy,
a la comunidad unibautista, donde compartimos con colegas, donde compartimos con los estudiantes, donde compartimos con el personal administrativo, con todos los que estamos aquí en esta comunidad tan hermosa, el entorno muchas veces puede ser un entorno agotador para todos. Es agotador. ¿Por qué es agotador? Porque muchas veces nuestros estudiantes llegan con ansiedad por los trabajos, por la situación. Hoy soy un estudiante que estoy al día, yo mañana puedo estar moroso, ya cambia mi estatus, ya eso genera angustia. Podemos estar hablando de que nuestros colegas docentes pueden llegar en algún momento quebrantados, quebrados por alguna situación. Nuestros compañeros del personal administrativo también pueden llegar con algún tipo de carga, con algún tipo de estrés, porque tenemos que dar cuenta por las metas, tenemos que dar cuenta por todo lo burocrático que tenemos que manejar en nuestra actividad en este lugar. ¿Sí? Porque nos debemos también a que debemos responder por tantas cosas que tenemos que responder. ¿Cuál sería la posición del Melec ante esta situación? Sencillamente, el Melec ignora este cansancio mutuo, pero el Naguid entiende que no hay una comunidad sana sin un bienestar integral. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Buscar la forma de cómo acompañaría a Jesús este momento. Acompañar como Jesús acompaña significa ser para el otro, es decir, un lugar de aguas de reposo. En esto, no debería ser una carga adicional para nosotros, para el compañero de oficina. Ser accesible, ser paciente con los estudiantes, ¿no? Ser amable en los pasillos, con el personal, ¿verdad? Gerencial, administrativo, con el de servicios generales, sobre todo ser paciente cuando están trapeando el piso y pasamos ahí por la mitad con los zapatos embarrados, ¿no? Un poquito de paciencia, dar una vueltica importante. El líder Naguid conforta el alma del otro. Es saber cuál es la posición y cuál va a ser nuestra reacción. ¿En cuál de las dos posiciones vamos a estar nosotros en este momento? Confortar el alma de otro antes de exigirle cuando vemos que viene con una situación difícil, algún problema, alguna situación. ¿Por qué? Porque sabemos que en el ambiente de paz, cuando hay reposo para mi alma, yo estoy seguro, mis estimados, que vamos a adquirir o vamos a poder generar mejores frutos. Pero hay veces la presión no nos ayuda mucho y si no sabemos atenderlo en tratar de ser personas que brindemos esas aguas de reposo, pues van a generar algo distinto. Por eso hablemos de una segunda dimensión. Acompañar es estar presente en la crisis. El Salmo 23:4 nos va a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Un Melec en esta situación se encerraría en su oficina cuando hay crisis. Allá los demás que resuelvan. Miren a ver cómo se sale adelante. Un Naguid baja al valle oscuro y ayuda y atiende y se involucra en la situación. Muchas veces, como les decía ahora, en nuestro campus, en este ambiente tan hermoso en el cual el Señor nos permite estar, muchas veces atravesamos por esos valles de sombra. Lo que les decía ahora, el estudiante que viene con la carga, ¿no? Que viene con la angustia, que viene con el estrés, el colega que viene lidiando con alguna situación personal, familiar, puede estar atravesando por algún tipo de crisis familiar, está a punto de, no sé, de que su hogar se destruya, no sabemos, puede llegar enfermo en algún momento, lidiando con muchas cosas, o un colaborador sufriendo por el duelo, por la pérdida de un ser querido, o por la pérdida de alguna situación que le ha afectado su alma.
Por eso, acompañar es decir, tú estarás conmigo y yo estoy contigo en este momento. Qué fundamental y qué importante, porque eso es bajar al valle de sombra y acompañar. Acompañar como Jesús acompañó. Y hay dos elementos interesantes que habla el Salmo en este versículo. La vara. ¿Para qué se utilizaba la vara? Bueno, se usaba para varias cosas, ¿no? La vara nace como una punta y termina como en un gancho, como en una curva arriba, ¿no? Así arriba, pero abajo termina en una punta. Bueno, esta vara se usaba para defender a la oveja de los depredadores, porque con esa punta yo podía usarla hasta como lanza en cualquier momento contra algún animal que se quisiera llevar a una ovejita. La vara también se usaba para encarrilar a la oveja cuando se estaba yendo por el camino. Esta mañana escuchaba la exposición de un estudiante hablando del Salmo 23 y hablando de las características de la oveja. Precisamente me está persiguiendo el Salmo 23. No, Marta también. Me dijo que la está persiguiendo el Salmo 23. Bueno, perfecto, vamos a hablar del Salmo 23. Bueno, totalmente las ovejas no son ciegas. Las ovejas tienen una visión supremamente amplia por la posición de sus ojos, 360 grados casi, y ven muy bien a la distancia. El problema de la oveja es que no ve a 60 centímetros. Ahí sí no ve bien. Ahí es necesario que en esa cercanía la vara guíe y meta en el redil, en el camino, a esa oveja tan importante para ese pastor. ¿Sí? Usamos nuestra vara para proteger al colega, para proteger al estudiante, ¿sí? Muchas veces de situaciones difíciles o aún de ciertas injusticias. De ciertas injusticias que hay veces se generan en ambientes muy tóxicos, hay veces dentro de un contexto. El cayado es la otra parte de ese palito, de esa vara. Y tiene ese gancho en la punta porque sirve para atraer suavemente, ¿no?, a esa que se fue como lejos. Entonces es una especie de brazo extensor del pastor, porque es que el problema es que él lleva, imagínense, 100 ovejas. Y apenas se le va yendo una, con el ganchito las va trayendo suavemente a la que se desvía o ayuda a levantar o a sacar de algún hueco a la oveja que se cae. La engancha del cuello y venga para acá nuevamente al redil. Es importante entender entonces que la vara y el cayado para el salmista es un instrumento muy útil y que para él Dios lo utiliza en su propia vida. Usamos nuestro cayado cuando a través de la empatía invitamos a ese ser angustiado que está en el valle de sombra o de muerte, le invitamos a un café de compañeros, invitamos al que se ha aislado porque piensa que su dificultad es más grande que su entorno, invitamos a aquel y lo atraemos para tratar de identificarnos y tratar de acompañarle así como Jesús acompañó. No siempre vamos a tener la solución para el problema del profesor, del colaborador, del estudiante. No siempre vamos a tener esa solución a sus problemas, pero nuestra presencia genuina de acompañamiento puede infundirle aliento. Un buen consejo, una palabra de aliento, le puede ayudar a cambiar esa situación que le viene agobiando en ese momento. En tercer lugar, acompañar es dignificar al otro. El Salmo 23:5 nos dice: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa, ¿sí?, la copa está rebosando. En la cultura del Medio Oriente, invitar a alguien a casa
a participar de la mesa, ungirle su cabeza con un aceite aromático y llenarle la copa hasta que se bote, hasta que se riegue, hasta que, mejor dicho, ya no le cabe más líquido, llenar su copa hasta ese borde, era la mayor declaración pública de honor a esa persona. Es decir, era la forma de decirle a ese invitado: eres una persona de inmenso valor en mi casa, para esta casa. Eres una persona digna de estar aquí en este lugar. Eres esa persona la cual está aquí y quiero tratar bien. Y quiero que te sientas bien. Muchas veces algo que daña esta coinonía son asuntos de jerarquía en cualquier lugar. Asuntos de jerarquía laboral, asuntos de jerarquía académica, crean ciertas barreras. Y los angustiadores de nuestra comunidad muchas veces son el miedo. Muchas veces es la sensación del fracaso o es la sensación de ser invisibles. Muchas veces uno se pregunta por qué la gente en la sociedad hace cosas raras. Acabamos de salir de una moda ahí de los Terians. ¿Qué es lo que está haciendo esa gente? Llamando la atención. ¿Qué necesita esa gente? Una mirada. Una mirada distinta al criticarlo y decirle qué es lo que está haciendo. Usted se enloqueció esta cultura. Muchas veces lo que necesitamos es simplemente una mirada. Mirar a esa persona. Se está mostrando, pero la mirada nuestra no es la mirada de acompañamiento como Jesús haría en ese momento. Puede ser la mirada del desprecio, puede ser la mirada de la locura, puede ser cualquier otro tipo de mirada, pero no es la mirada de sacarlo de esa sensación de ser invisible, de no tener valor. Invitar a alguien en esa cultura antigua tenía esa característica. Eres una persona digna del mejor valor en este lugar. Por eso Jesús nos llama a acompañar como Él lo sabe hacer. Jesús nos llama a dignificar a todos. ¿Cómo? Sencillo, reconociendo públicamente el buen trabajo de un compañero. Reconociendo públicamente el buen trabajo destacado de un estudiante en clase. Reconociendo públicamente un trabajo de grado bien hecho, bien investigado. Reconociendo públicamente aún al empleado del mes. Es una mirada importante. Es una mirada de valor. Y ayuda a que nosotros nos veamos también dignificados en esa casa. Valorar el esfuerzo del personal de apoyo. Valorar el esfuerzo de nuestras secretarias. Valorar el esfuerzo de nuestro personal administrativo, de nuestros directivos en esta institución. Por eso ese eslogan es muy fuerte y muy poderoso y que tiene un peso muy grande de responsabilidad sobre los que estamos aquí. Y es que desde la fe llevar al servicio. Esa es la palabra y la actitud del naguid, del administrador, de ese mayordomo que es una cuestión muy especial en medio de esto. ¿Cómo podemos lograrlo? Llamándonos a nuestros estudiantes con mucho respeto en las aulas, tratándonos muy bien en los pasillos los unos a los otros. Cuando dignificamos al otro, ¿sí? Desde el rector hasta el personal de servicios generales, estamos creando un espacio y un ambiente de compañía genuina y de valor para todo este hermoso ambiente en el cual el Señor nos está colocando. Y es acompañar exactamente como Jesús lo haría. Por eso es interesante hablar de el paso. Vamos a ver si pasamos aquí.
Bueno, del trono al pasto, ¿no? El pasto, ¿no? La hierba, ¿no? ¿Cómo pasar del trono al pasto, del Melech al Nagid? Muchas veces he compartido con mis estudiantes que hay una tentación constante desde la academia y en lo profesional de querer ser como un Melech. A mis estudiantes les comparto y digo, mire, cuando ustedes entran a estudiar acá, el conocimiento genera una sensación de poder. El conocimiento genera poder. Y es un valor interesante con el cual nosotros estamos aquí. Ya un estudiante de primer semestre es poderoso. Empezó en eso. Y caemos en esa tentación constante académica y aún profesional. Y es querer muchas veces actuar como el Melech. Buscar el título, buscar el estatus o buscar el poder. Pero hemos tratado en esta institución de imprimir estos valores tan importantes como formados en la fe para ser enviados a servir como el Nagid. ¿Cuál es la idea y la responsabilidad nuestra en esta institución? Y hablo como docentes y para todos mis colegas los docentes. Es acompañar al estudiante a convertir ese poder en servicio. Esa es la actitud final nuestra. ¿Cómo convertir ese conocimiento en la ayuda y en el servicio para esta sociedad que tanto lo necesita? Acompañar como Jesús requiere bajarnos del trono y caminar junto con nuestra comunidad con los pies en el pasto. Qué interesante, fuente de alimento, fuente de tranquilidad, fuente de reposo en ese sentido. Por eso, nuestro reto en esta mañana tiene que ver con que en este ámbito universitario, que a veces es difícil, porque no solamente tenemos que atender para responder nuestro quehacer, nuestras metas, nuestras responsabilidades. Tenemos que responderle al Ministerio de Educación por los programas, por tantas cosas. Tenemos que responderle a los estudiantes por la calidad y buena calidad de la educación en esta institución. Eso genera muchas veces inconvenientes. Sin embargo, la jerarquía académica puede generar una barrera que nos impide atender los problemas y atender a esos angustiadores, ¿no? Entonces, frente a esto, mis estimados, Jesús nos llama a acompañar, pero con el sentido y el propósito de dignificar. Bueno, ya pasó a gracias. Con el sentido y el propósito de dignificar a todos los que nos rodean. Como hacer ese papel de capellanes de la vida diaria de nuestra comunidad universitaria. Nuestra labor entonces es ungir con palabras de afirmación, preparar la mesa, ¿verdad? A todos en este espacio con respeto, donde también aún la voz del estudiante del primer semestre hasta el último semestre puede valer o tenga tanto valor como el investigador principal de esta institución. Cuando dignificamos al otro, ¿verdad? Estamos acompañando exactamente como Jesús lo haría en este lugar. Por eso agradecemos al Señor, porque estas reflexiones nos ayudan a pensar muchas cosas importantes, y dentro de ellos es precisamente cómo estoy acompañando. Pero usted diría, pero yo también necesito ser acompañado. Nuestra tarea, busquemos a quien necesita ser acompañado. Posiblemente usted y yo lo conozcamos, posiblemente no van a dar señales, pero sí estamos viendo que su vida ha cambiado, se ha alejado. Así que esa vara y ese callado está en nuestras manos también. Ayudarlos a que vuelvan a ese redil, y por eso hacer ese acompañamiento como Jesús lo pudo hacer. Oremos al Señor y demos muchas gracias
por este espacio de reflexión para todos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres el que guía nuestro camino. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas el verdadero significado de un liderazgo, pero también nos confronta desde qué lugar o desde qué lado ejercemos ese liderazgo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos faltado, Señor, a este servicio, si hemos faltado en atender a los demás, a guiar a los demás, a ser instrumentos que ayude a los demás, Señor, en ese valle de angustia. Muchas veces hemos buscado ser reyes, Señor, que su intención muchas veces es dominar, en lugar de ser un naguid que pastorea, que administra desde tu palabra, Señor, desde tu temor. Llénanos de tu espíritu, Señor, para que en cada pasillo, en cada aula, en cada lugar, Señor, en cada oficina de esta institución tan hermosa, nosotros podamos ser instrumentos de paz para aquel que lo está buscando. Ayúdanos a confortar y a estar presentes, Señor, en las crisis de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros estudiantes, y así poder dignificar a todas las personas. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por este espacio.